Anteriormente en el canal di mis motivos de por qué creo que Naruto consiguió el éxito que lo ha mantenido vigente por tantos años, tomando las consideraciones de su contexto histórico y la manera en la que llevó su historia. En ese video puede sentirse como que tengo cierto desdén por obras como Dragon Ball o One Piece, pero nada más alejado de la realidad. Lo cierto es que ambas son obras que si bien pueden gustarme menos o más, dependiendo desde qué perspectiva lo mires, puede que estén incluso por encima de Naruto en cuanto a repercusión. Por lo tanto me he sentido en deuda de querer dejar en claro que tengo una mejor opinión de estas obras que lo que se puede llegar a ver en ese video. Por lo tanto en este caso daré lo que en mi opinión son las claves del éxito en Dragon Ball. Existe una eterna discusión respecto a la influencia que tiene un material en distintos medios. Para esto tomaremos un ejemplo musical. Los Beatles son alabados como una de las mejores bandas de la historia, gracias a que fueron precursores de las distintas maneras que se podía abordar una canción, popularizando un estilo. Con el correr del tiempo y con la perspectiva de la actualidad, sus canciones pueden ser vistas como clásicos atemporales dependiendo de a quién le preguntes, o incluso material que se siente ya muy anticuado. Pero si tomamos en cuenta las inspiraciones de distintos grupos musicales de la actualidad, muchos de ellos ofrecen sus respetos a bandas como los Beatles, debido a la inspiración y puntos de partida que ofrecieron a las nuevas generaciones. Creo que con esto último está claro a dónde quiero llegar, pues de la misma manera que los Beatles inspiraron en la música, puede decirse que Dragon Ball ha inspirado al resto de las grandes historias del género, y es innegable que en ese sentido debido a su impacto es el padre de los shonen, y que no por nada le llaman Padre Ball. No obstante, al César lo que es del César, y es que no solo por nacer antes quiere decir que eres mejor por automático. Puede decirse que partes con una cierta ventaja al tener un amplio margen de historias inexploradas que aún puedes explotar. Pero así como suena fácil con la vista de la actualidad, lo cierto es que construir desde cero también implica un nivel de esfuerzo que puede ser hasta mayor, debido a que no tienes nada de lo cual más inspirarte. Por lo tanto, para aquellos entendidos, saben que la principal influencia de Dragon Ball fue la popular historia oriental de Viaje al Oeste, que es una novela popular de la literatura china que comparte varias similitudes en su base con Dragon Ball. Esencialmente cuenta las aventuras y viajes de su protagonista en búsqueda de unos textos sagrados budistas, lo cual claramente podemos relacionar con lo que Toriyama quería plasmar en su propia historia, un viaje, una aventura épica, y decidió incluir como sujeto de búsqueda un objeto igual o más interesante como lo son las esferas del dragón, objetos que de ser reunidos te pueden ofrecer un deseo sin restricciones. Pero después de tanto contexto y ejemplos, abordemos el punto. Muchas veces la gente cree que simplemente con una gran idea es suficiente para tener éxito, pero nada más alejado de la realidad. Dragon Ball, por ejemplo, no es como que haya sido el primer shonen que haya existido. Antes de Dragon Ball estuvo Hokuto no Ken, que inspiró principalmente el concepto del ki o de la energía vital. Pero a pesar de que ambas son series antiguas, Dragon Ball fue la que terminó llevándose al gato al agua y completamente de calle. Y esto se debe a la manera en la que Toriyama y Toei ejecutaron la idea. Hokuto no Ken era una historia seria y de hombría, lo cual si bien tiene su factor cool, también limita al público que va dirigido al tomarse demasiado en serio todo el tiempo. El estilo de Toriyama siempre se marcó por ser más de aventuras divertidas y de un estilo de dibujo con mucho carisma, y esto es algo que se notó por demás en Dragon Ball original. Pues como mencioné en el video de Naruto en ese entonces, no pretendía un objetivo realmente claro. Los elementos en el mundo existían, pero no eran precisamente llamativos por su trasfondo, sino por el viaje. Y creo que es algo que merece crédito porque poniéndolo en perspectiva, estás sacando una serie adelante a pesar de que no estás dando una trama tan elaborada. Y eso es gracias a que estás haciendo una ejecución magistral. Como llegué a mencionar en el punto anterior, creo que si series como Hokuto no Ken no mantuvieron más relevancia con el paso del tiempo a pesar de su innegable influencia, es debido a que no estaba tan abierta a todos los públicos por el tono de la serie. Cuestión en la que Dragon Ball manejó totalmente el contrario. Creo que una de las grandes virtudes de las obras que poseen más alcance es la capacidad de manejar un buen balance en su tono, y esto en mayor o menor medida puede aplicarse a cualquier historia. Dragon Ball, si bien la mayoría del tiempo maneja un tono relajado y hasta cómico, sabe manejar con naturalidad los momentos que están atravesando los personajes, y es gracias a estos balances en el tono que permiten que situaciones como la primera muerte de Krillin o el reencuentro de Goku con su abuelito tuvieran más impacto. Manejar con buen ritmo el tono de la serie hace que momentos como estos o momentos más agradables sean mejor recibidos por el espectador, y también le ofrece un descanso a la mente, pues estar todo el tiempo en tensión llega a ser cansado, y el sostener ese enfoque por tiempo prolongado hace que uno mismo se harte de la serie y termine dejándola. Cosas que podían llegar en muchos otros animes, más series como Caballeros del Zodiaco o Yu Yu Hakusho. En perspectiva parece ser algo muy simple, pero te sorprendería las veces que la gente termina dejando una serie o película simplemente porque no te ofrecen cambios de ritmo, y es tan constante en su tono que termina siendo cansado o hasta frustrante.
Pero es que la gracia tampoco está en cambiar de gracioso a serio porque sí, sino llevar la historia de la mano para que estos elementos también puedan ejecutarse con naturalidad y que no se sienta anticlimático. Cuando este anime era simplemente Dragon Ball, los métodos de pelea eran más rudimentarios, combates cuerpo a cuerpo utilizando armas blancas, el formato de pelea más clásico que puede existir. No obstante, con el avanzar de la historia fuimos ascendiendo en la escala de habilidades de los personajes, consiguiendo cada vez cosas más espectaculares, desde el momento en que Goku aprende a ser un Kamehameha hasta la habilidad de volar de forma independiente a la nube voladora, o cosas como conocer y percibir el ki. Claro que para nuestra perspectiva actual estos elementos parecen una basura que incluso Yamcha puede ejecutar, pero no es sino gracias a nuestra percepción de la progresión en ese momento que el ir descubriendo los avances y las cosas nuevas que el protagonista puede hacer hace que sintamos la emoción incluso tanto como él. Viéndolo por la parte de los power-ups también hay que agregar que lo que hoy en día parece ser la cruz de Dragon Ball, en su momento fue lo que lo diferenció del resto. En la historia de los animes las demostraciones de poder eran brutas y recaían más en técnicas que en un estado energético que alterara la apariencia. Y no hace falta que saltemos hasta la saga de Freezer para encontrarnos con el ya icónico Super Saiyajin, sino que desde la saga de Pilaf tuvimos el primer power-up registrado en la serie como se le conoce. La transformación de Goku en el Osaru o el Gran Mono, una vez que este veía la luna llena, ya que recordemos fue de esa manera que Goku desvivió de forma no intencionada a su abuelo. Pero la parte que quiero que quede clara es cómo esta consistencia de las transformaciones de Dragon Ball no es otra que un poder cada vez más concentrado y controlado. La transformación del Osaru era bruta, salvaje, y aquellos que la sufrían perdiendo el manejo de sus acciones al punto de una vez dejando de ese estado no tenían idea de qué había pasado. En el futuro con la transformación intencional de Vegeta descubrimos que incluso esta transformación podía ser controlada con más voluntad con su debido entrenamiento. Y es hasta que llegamos a la transformación del Super Saiyajin que nos topamos con el epítome de los estados de la conciencia descubiertos en material de entretenimiento alguno. Pues estamos ante un estado diferente. Posee una fuerza superior, pero desde el semblante de Goku, vemos que se trata de una fuerza casi divina. El color dorado amarillento lo envuelve de una estela que da una reminiscencia sagrada. Goku entra en una fase producto de un aire incontenible al ver la segunda muerte de Krillin, pero una vez se encuentra en ese estado el poder que siente corriendo por su humanidad es tanto que su confianza se eleva al punto de que sabe que tiene la pelea ganada. La emoción del espectador está completamente justificada para este punto. Acabamos de presenciar algo como nunca lo hemos hecho en otros medios de entretenimiento y fue tal el impacto que eventual a esto varias otras producciones decidieron tener en sí mismos sus propios power-ups con sus respectivas alteraciones físicas. Pero sostengo que si el Super Saiyajin es tan icónico es debido a ese semblante de un ser tan majestuoso que no requiere de una apariencia intimidante o monstruosa para saber que estás jodido. Este tipo de escalas nos ayudaron con el tiempo a medir en qué nivel se encontraba cada personaje de una forma más sencilla. Pues recordemos que con la introducción de los Scouts te podían arrojar números de la Virgen que quieras, pero resultaba un poco complicado que estar haciendo esta exposición en cada momento para demostrar las diferencias de poder entre los personajes. Por lo que estos power-ups también fueron técnicamente un reemplazo a estas herramientas y la necesidad de estar haciendo malabares con las cifras. ¿Ustedes saben de esta información de que aparentemente en la saga de Cell muchas de las cosas fueron hechas sobre la marcha? Todo este asunto de que Toei le pedía a Toriyama tener ciertos antagonistas y a la hora de la hora le tiraban cosas como de no, ese no luce tan intimidante, eso es como que no nos gusta demasiado, y que de igual manera Toriyama consiguió darles un lugar en la obra y hacer como si todo hubiera sido premeditado. Creo que Toriyama en ese sentido tiene un crédito enorme respecto al saber improvisar y llevar sus historias, a pesar de que algunos arcos no parecen tener la mejor estructura en un inicio. Y es aún más sorprendente cuando miras todo en retrospectiva, y te das cuenta de la serie de elementos que introdujo en el anime que si uno lo pensara en su momento, estaría pensando que es una mala idea. Pero increíblemente las cosas las llevó tan bien que nunca se sintió antinatural. Por ejemplo, si bien se sabía desde el Dragon Ball original que Goku venía del espacio, ya las cosas dentro de su mundo parecían tan establecidas que expandirse e introducir otros aliens y la raza guerrera de los Saiyajin no es que fuera una mala idea. Pero es que introduces e implicas tantas cosas al hacer este movimiento que el continuar de forma coherente se vuelve algo complicado. Y no es solo que te arriesgas y consigas mantener la relevancia de la obra, sino que te la llevaste a su punto más alto. Expandes el mundo, contestas a incógnitas que estaban desde la temporada anterior, introduces nuevos tipos de villanos y planetas, tu elenco original crece y adopta otros comportamientos. Se dice fácil, pero por ejemplo otros animes como One Piece hace la movida de ponerte un time skip y que este no sea particularmente relevante. En ese caso pareciera más como un capricho del autor porque el resto del mundo también lo hace, supongo. Y técnicamente lo mismo podemos decir de Naruto.
porque hicieron crecer a su protagonista 3 años en el futuro y el contexto histórico cambió entre poco y nada. Mientras que en Dragon Ball el protagonista se casa, tiene un hijo, el mundo avanza tecnológicamente y expanden lo conocido hasta hacer viajes espaciales descubriendo en el proceso alienígenas y amenazas más grandes que las que ya había en la Tierra. Y todo esto también dando información acerca del origen de Goku y de su raza. Por lo que si hablamos de continuaciones podemos decir que en este apartado Dragon Ball es la más justificada de todas por la serie de cambios sustanciales que suceden y que a pesar de todo esto conservaron el sentido. Cosa que en otros materiales se siente más injustificado o incluso innecesario. Así como con el video de Naruto, he de aclarar que hay otra serie de factores que si bien son positivos, en mi opinión no destacan lo suficiente como para ser razones por las que la serie haya alcanzado el éxito que tuvo. Claro, la banda sonora también es muy icónica, pero entre que no me gusta repetir puntos y que creo que su catálogo no es tan variado debido a que en sí misma la serie no las requiere, no me parece que haya un motivo por el cual la serie haya sobresalido. Seguro es una gran banda sonora, pero creo que las mayores virtudes de Dragon Ball son más ligadas a la ejecución que al estilo. Sin más, estos son los motivos por los que creo que Dragon Ball se distinguió sobre todas las otras historias de su género, sobre todo en el contexto histórico en el que fue creado. Déjame en los comentarios tu opinión, si estás de acuerdo o desacuerdo, cualquier discusión sirve para que yo pueda tomar autocrítica y pueda mejorar mi contenido. Suscríbete por un radar de las esferas del dragón y hasta la próxima.